Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a la nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos con la presencia de un gran invitado a quien pasamos a presentar. Hablamos de Andrés Neumann, que nació en 1977 en Buenos Aires, donde pasó su infancia. Entre sus libros se destacan Bariloche, Una vez Argentina, El viajero del siglo, que ganó el premio Alfaguara, y Hablar solos. Su obra fue traducida a 11 idiomas y además fue elegido por la revista Granta entre los 22 mejores narradores en español. Y una frase que compartimos de su libro Hacerse el muerto: mucho más urgente que noquear a un lector es despertarlo. Bueno, gracias Andrés, sobre todo por estar en Hipertexto. No, muchas gracias a vos por la invitación. Una carrera muy particular, ¿no? Teniendo en cuenta que te fuiste de muy chico. Y la primera pregunta es esa: contanos la razón por la que te vas de Buenos Aires y de Argentina, ¿no? a España, a Granada concretamente. Claro, sí. Yo ese caso lo suelo contar en voz pasiva, como que fui ido, Ajá. porque fue una decisión de mis padres. Claro, obviamente vos no niño. tuviste ningún poder de decisión. Exactamente, yo era niño, ocurrió más o menos al mismo tiempo que el indulto a los militares del, por suerte, expresidente Menem. Y de hecho esa fue la razón, digamos. Sí, fue la razón principal, digamos que no nos echaron, pero había como una incomodidad que tenía que ver con casos pasados de familiares durante la dictadura, te podés imaginar. Y yo estaba terminando la primaria en ese momento, de manera que tuve que readaptarme a otro lugar. Además nos tocó irnos a Granada, que es una hermosa y muy pequeña ciudad andaluza. Así que en lugar de hacer la típica, que era irse a Madrid o a Barcelona, aterricé en ese otro planeta que es Andalucía, donde se puede decir que mi memoria y mi escolaridad empezaron de nuevo. Aparte con muchas diferencias con respecto a Buenos Aires, ¿no? Era ir a otro mundo en ese sentido. Enormes. Imagínate, Granada tiene 300.000 habitantes, su monumento más conocido es la Alhambra, es decir, que tiene un pasado árabe muy potente. El acento es completamente distinto del que estamos acostumbrados al cine o al Almodóvar, por ejemplo. Sí. Era una cultura que yo no conocía para nada y a la que me fui acostumbrando al principio con extrañeza e incomodidad, pero en este momento te podría decir que soy una especie de porteño de provincias, porque ahora me encanta ir caminando a todos lados y esa pequeñez que al principio me oprimía se empezó a convertir en una especie de comodidad y después también de atención al detalle, porque en los lugares pequeños los matices son muy visibles, uno tiene que prestar mucha atención para detectar cambios, mientras que en una ciudad enorme, digamos que los cambios los da el propio trasiego. Así que empecé a sacarle como partido literario a estar ahí al sur de Europa. ¿Cuántos años tenías cuando fue este traslado, digamos? Tenía 14 años recién cumplidos, había terminado la primaria y llegué a España como para hacer la secundaria. Mira, una vez hablamos, y es muy interesante, que una de las maneras de insertarte en ese nuevo mundo fue a través del fútbol, nada menos, digamos. Claro, el fútbol como me un sirvió... lenguaje casi... ¿Vos sabés qué es? No, en realidad no es lenguaje, pero... Ese es el tema, que por un lado yo pensaba, bueno, jugando al fútbol acá me salvo, ¿no? Y eso era solo parcialmente cierto, porque me di cuenta de que yo jugaba a la Argentina. Yo no sabía que los argentinos jugaban como argentinos al fútbol, hasta que empecé a jugar ahí y me decían, che, te la estás comiendo. O mejor dicho... que se dice de otra manera en España, se dice chupón. Eres un chupón, me decían. El morfón, ¿no? es el chupón. Digamos. Claro, ¿no? Y me decían chupón, y yo me agarraba como así, ¿no? Digo, ¿de qué me estás hablando? Y entonces me di cuenta de que necesitaba una readaptación incluso para jugar a la pelota, pero efectivamente cuando no había experiencias comunes con mis compañeros de generación que, digamos, no nacieron en dictadura, por ejemplo, entré ahí por el fútbol y terminé, digamos, jugando en un equipito de barrio de Granada y fue como... la manera de empezar a aprender ese otro lenguaje, que era el lenguaje de los adolescentes andaluces. Andrés, entre estas características de tu carrera se da el hecho de que en España te fue muy bien, digamos, a nivel literario, con muchos premios, y por ahí acá no sos tan conocido, digamos, es bastante insólito, por eso lo del Messi de los libros, ¿no? Porque bueno, creo que se da esa particularidad un poco. Tuvo que ver, supongo, con esto que estamos hablando, de que he pasado... y te lo conjugo precisamente a la española, he pasado un cuarto de siglo más o menos en España, es decir, 2/3 de mi vida ya casi los he pasado ahí. Y a medida que, bueno, vuelvo aquí de viaje con cierta regularidad, mis dos padres eran argentinos, mis abuelos también, tengo todavía familia, tengo una abuela, iba a decirte que tiene 91 años, pero no, en realidad es inmortal. Tengo una abuela inmortal de 91 años, que opina que ya no es un individuo sino un periodo histórico, eso me dijo el otro día. También me dijo cuando vio aparecer a mi papá, dijo, ¿quién es ese venerable anciano?, me preguntó mi abuela de su propio hijo.
Así que bueno, esta abuela me arraiga mucho a Buenos Aires y en la medida en que vengo regresando con esa regularidad, empiezo a encontrar también un lugar en el que es no solo mi país natal, sino el país de mi infancia y de prácticamente toda mi familia. Pero en ese sentido, ¿qué te sentís? ¿Más español o argentino? La típica pregunta, ¿no? Me siento anfibio. Es una criatura que necesita dos medios para poder respirar y sobrevivir. Cuando estoy en España pienso muchísimo en Argentina y cuando estoy acá estoy todo el rato comparando con cómo son las cosas allá. Claro. Así que digamos que tengo un problema de adverbios. Bien. Siempre es acá y allá o aquí y allí. Pensaba que por ahí en tus libros no se ve esa especie de estar entre dos mundos, ¿no? Totalmente. También de ser anfibio y un poco la literatura como un medio también para recuperar ese país perdido, ¿no? Totalmente. Para recuperar un país perdido, como el de la novela Una vez Argentina, pero también a veces para inventar fronteras que nunca existieron. Siento que un poco inconscientemente vine siguiendo como dos estrategias. Una era la de regresar a ese territorio al que ya no se pertenece, en este caso Argentina, pero también inventar paisajes que unen dos orillas que están muy separadas. Por ejemplo, hay una novela que se llama Hablar solos, donde un padre y un hijo recorren carreteras muy raras que de ratos parecen la Patagonia, de ratos parecen Castilla-La Mancha y de ratos parecen México, ¿no? Y mientras yo escribía la novela pensaba cómo me hubiera gustado, cómo hubiera necesitado que en mi infancia hubiese carreteras secundarias y secretas que uniesen en unos pocos kilómetros las dos orillas de mi vida. Como en Cortázar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero incluso se ven los títulos, porque Bariloche, ¿no? Una vez Argentina, digo, está en los títulos esa presencia. Vos sabés que con Bariloche me pasó una cosa muy curiosa. Es la primera novela que publiqué hace ya unos cuantos años. ¿De qué año es? Es del 99. Y se va a reeditar el año que viene en Argentina. Y cuando no era Internet la herramienta principal de consulta, hace 15 años de todo, me acuerdo que un amigo español me llamó alborozado un día porque me dijo que había descubierto que Bariloche existía, que no era un invento mío. Porque al principio de la novela hay una cita de los accidentes orográficos más notables de Bariloche, y si uno los selecciona con maldad, uno se da cuenta de que está el Cerro Catedral, el Monte Tronador, que la provincia vecina es Neuquén, que es Capicúa. Es decir, si vos seleccionás los datos de la realidad, el resultado de una buena antología de la realidad no es el realismo, es el disparate. Entonces recuerdo que muchos lectores al principio, cuando no era tan turístico por ahí, pre-devaluación, todo eso, no tanta gente había ido a Bariloche y pensaban que era un invento mío. Y yo pensé, en el fondo este malentendido es justo, porque a veces la otra orilla para los demás es como la imaginaria, es como un lugar que prácticamente hay que contar desde el principio, ¿no? Entonces digamos que respondiendo a tu pregunta siempre me he sentido muy arraigado en los dos lugares y parcialmente extranjero en los dos lugares. Y ahora salió la reedición de Una vez Argentina, precisamente, que tiene una vuelta de tuerca porque hay una especie de reescritura en algún punto o un cambio. Contanos cuál es, porque es interesante y además teniendo en cuenta que la novela cuenta un poco una historia familiar que termina contando también la historia, uno podría pensar, de un país, ¿no? Sí, totalmente, abarca más o menos el siglo XX de Argentina a partir de pequeños episodios de mis ancestros, muchos de los cuales... En particular de tu abuela, ¿no? Que hay un poco... Mi abuela es un personaje importante en esa novela. Pero están, digamos, todos, de tatarabuelos hasta mi propia niñez, están todos los episodios. Y claro, ahí se juntaban como dos reescrituras y también dos relecturas. Por un lado, siempre he sido partidario de reescribir como forma de escritura. O sea, yo no distingo entre escribir y reescribir. Para mí tachar y volver a formular, el ensayo y el error es la única manera de encontrar una prosa, ¿no? Entonces, nunca pensé que un texto está terminado. Juan Ramón Jiménez decía, no la toques ya más, que así es la rosa. Bueno, a mí la rosa nunca me queda bien y siempre estoy como rearmándola. Entonces, pero además, por el tema de esta novela, Una vez Argentina, que cuenta eso, la historia de mi infancia y de mi familia, creo que eso es un libro que todos vivimos releyendo. Es decir, no opinamos lo mismo de nuestros padres cuando somos adolescentes, cuando empezamos a peinar canas, cuando empezamos a ser padres y nos convertimos en nuestros padres. Y todo ese proceso vital hace que uno cambie a veces radicalmente la mirada, el punto la de perspectiva, vista todo. sobre un mundo que no es un mundo cerrado de ficción, sino que es un mundo que te va acompañando en tu propia evolución o involución, depende. Entonces, digamos que cuando publiqué la primera como algo versión, vivo en ese sentido. Exacto, totalmente vivo. De hecho, el símbolo del libro es un árbol que me llevó a plantar mi abuelo un par de días antes de morir. Y lo que me deja es ese árbol, que son unas raíces en movimiento,
y una sombra que se va agrandando y va siendo cada vez más protectora. Andrés, ¿sabés qué? Digamos, a raíz del fútbol y todo esto que venimos hablando, también una anécdota que tiene que ver con Messi, a quien conociste, ¿no? Y te quería preguntar, porque acá estuvo Daniel Rojo, no sé si lo conocés, es un escritor, que hablaba de por qué Messi no es tan valorado en Argentina, y él decía, porque no lo hacen jugar igual que en Barcelona, tan sencillamente. Bueno, y vos tenés mucha también, digamos, opinión y discurso sobre Messi, Maradona, bueno, ¿no? me encanta te gusta el mucho el fútbol. fútbol. Entonces te quería preguntar también tu opinión de qué pasa, qué significa que Messi no juegue tan bien. Bueno, ¿tenés una hora? En televisión complicado, ¿no? Sí. No, por un lado, Maradona siempre me pareció como un fenómeno que trasciende, por supuesto, lo futbolístico en Argentina para bien y para mal, y me parece que Maradona vino acompañando todos los periodos históricos de Argentina, los brillantes y los negros, y eso Messi no lo puede tener. Es decir, Maradona... O sea, es menos representativo Messi. Maradona, entre comillas, desaparece del Mundial 78, a último momento, hasta eso tenía. En el 82, en plena, digamos, en momento de guerra Malvinas, más o menos, lo expulsan contra Brasil. En el 86 regresa a la democracia y él le mete ese gol con la mano a los ingleses. En el 90, cuando empieza el menemismo, él da positivo, la merca, todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, Maradona va acompañando casi en cada mundial la evolución del país, ¿no? Y esta cosa entre el neoliberalismo y el castrismo, esta ideología como imposible que solo tiene Maradona. Que conjuga eso, ¿verdad? Messi, solo y nada menos, es un extraordinario e inigualable futbolista, pero no tiene una representatividad sociológica, política, y creo que por ahí se empieza a explicar. Yo la ecuación que hago para compararlos, que es un vicio que tenemos en Argentina, comparar a Messi con Maradona, que es como comparar dos deidades. ¿Por qué también no de podría tradiciones pensar? ¿Por qué distintas. comparar? Claro, sería como decir, ¿qué es mejor? Yo qué sé, Zeus, ¿no? O cualquier otro dios de una cultura totalmente ajena. Pero haciendo la ecuación, en realidad Maradona nos dio un mundial, pero nos sacó dos. Yo siempre digo eso, es decir, Maradona se hace expulsar contra Brasil, nada menos en el 82, y después da positivo por doping en el 94. Estados Unidos. Entonces, es decir, Messi no nos dio un mundial todavía, pero tampoco nos sacó ninguno. Bueno, él dice que fue por un manejo de la FIFA, digamos, ¿no? Y sí, pero las cositas que consumía no creo que se las comprara la FIFA. Pero a lo que voy es que, más allá de eso, futbolísticamente, es muy interesante pensar cómo Maradona se adueñaba del equipo, era una especie como de líder sindical, por así decirlo, una especie como de Mesías. Curiosamente, el Mesías no es Messi, sino Maradona. Y Messi necesita asociarse con sus compañeros. A mí no me parece que deba ser capitán. Y eso de nuevo nos devuelve a la política, es decir, le pedimos a Messi que sea un tipo de líder que Messi nunca quiso ser. A Messi le gusta repartir la responsabilidad y eso también lo deja liberado y con más espacio. A veces dicen juega caminando. Camina menos que nunca en Argentina. En Barcelona camina mucho más. Messi siempre fue de esos jugadores un poco reptiles como Romario que se quedaban descansando esperando el siguiente pique. Yo admiro muchísimo a Messi, me parece que no volveremos a tener un futbolista así en muchísimas décadas y estaría bueno que disfrutarlo. Estaría bueno que lo disfrutáramos en su idioma, que no le pidamos a Messi que hable otro idioma. Habla el suyo, que es buenísimo, y que podamos disfrutarlo sin la sombra de Maradona. Ahora, pensaba, el hecho de conocerlo a Messi, a Valdano inclusive, ¿no? De compartir. Sí, a Valdano es amigo, sí. Sí, muy interesante. ¿Cómo fue? ¿Fue por los libros en algún punto? ¿Tiene que ver o no? Con Valdano sí, porque Valdano es muy buen lector. Sí. Y raro eso en alguien que se dedica al fútbol. Y en su generación era casi único, porque por ahí ahora la distancia entre la cultura y el deporte es menor y volvemos a los tiempos como griegos, donde en realidad el deporte y la poesía eran una misma cosa. Pero durante mucho tiempo estuvieron separadas. Que lea un jugador es medio raro también, ¿no? ¿Viste? Pero por ahí ahora es quizá posible en algunos casos. En la generación de Valdano era prácticamente impensable. Y Valdano tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que era futbolizar la cultura o culturizar el fútbol. Obviamente él recomendaba culturizar el fútbol para que no futbolicemos la cultura y no hagamos una especie como de hinchada y agresión permanente. Pero yo, que dirigía la revista de la Facultad de Letras de Granada, nos pareció gracioso hacer en la tapa una cancha de fútbol con toda la alineación de los colaboradores y elegimos, no, futbolizar la cultura, que era más divertido. Y se la mandamos por correo y Valdano se copó, nos contestó, nos llamó por teléfono y ahí se inició una relación de muchos años, esporádica, pero de muchos años. Él hizo esta antología de cuentos de fútbol cuando prácticamente buena, ¿no? Nadie estaba escribiendo sobre eso, ahora es más común. Así que sí, hay una relación y además, bueno, Valdano hizo el guión de un documental sobre Messi. No escribiste sobre fútbol, ¿no? Ahora que lo pienso. Mira, ficción escribí poca. En Una vez Argentina hay algo de cómo aprendí a jugar al fútbol acá.
Pero digamos que es más de adorno que algo que tenga que ver con Sí, la no es trama. algo esencial. Bueno, Claro. hay esta anécdota graciosa de cuando a Borges le preguntan por Maradona, poco antes de morir, ¿no? En las vísperas del Mundial 86, y Borges contesta, perdonen mi ignorancia, que era una tremenda ignorancia en este caso. Era cierto. Pero yo imaginaba la respuesta de Maradona si le hubieran preguntado por Borges, y él habría contestado, ¿y ese en qué equipo juega? Y que el drama, digamos, del país era que Borges no sabía de fútbol y de un futbolista no se esperaba que conociera a Borges, ¿no? Y que eso marcaba como una grieta, claro, una grieta terrible en la cultura nacional. Pero sí que escribí en mi blog. No sabía eso que le habían preguntado a Borges, ¿no sabía? Sí, dijo algo así como, disculpen mi ignorancia, ¿no? Pero en mi blog sí escribí varias veces sobre Messi, y hay una entrada que se llama Lo que Messi no es, que habla precisamente, hace como una defensa de la figura de Messi. Contanos desde el abandono de la expectativa de... Ahí está la foto. Espera, primero explícame no cómo fue este encuentro, contanos, ya que está. Fue una casualidad, fue un accidente. Nos encontramos en un aeropuerto y sucede, bueno, que Messi más o menos se fue a España a la misma edad que me tocó irme a mí. Claro, también, en eso coinciden, ¿no? También fue con sus padres, digamos. Por desgracia, no tenemos la misma zurda, ese es mi dolor. Pero digamos que al menos la experiencia de aclimatarse a España en la preadolescencia, esa experiencia la compartimos. Tampoco somos hombres especialmente altos, me temo. Entonces, por decirlo de algún modo. Y no, me lo encontré en el aeropuerto y empezamos a hablar, estuvimos un ratito, no es que tengamos una gran relación, pero fue muy cordial. Está Mascherano también por ahí. Causó, digamos, de una timidez muy interesante. Su posición física me llamó la atención. Mascherano, que es un tipo como muy pintón, ¿no? Estaba así como caminando bien derecho, incluso circulaba por la sala hablando por teléfono, como mostrándose, ¿no? Y Messi estaba literalmente así, como hecho un ovillo, mirando el teléfono, pero como diciendo, por favor, no me miren. Y me pareció extraordinario que el tipo probablemente más famoso de la Tierra todavía sienta pudor cuando lo miran, ¿no? Y me parecía que explicaba mucho de su personalidad. Había un montón de gente tomándole fotos y él estaba como tratando de desaparecer de la escena, sin conseguirlo, por supuesto. No te imaginas la que se armó cuando se subió al avión. No podía despegar el avión, no fue. Pues además viajamos en el mismo avión también por casualidad, ¿no? Y la tripulación trataba de contener a los pasajeros, porque si no se sentaban no podíamos despegar, pero la tripulación también le quería pedir autógrafos. Entonces yo en un momento pensé, mira, este avión parece que se va a caer, pero por otra parte, como está Messi adentro, no se puede caer, porque Iberia no se puede permitir semejante cosa. Sería carísimo. Exacto. Qué barro, qué impresionante, ¿eh? Es impresionante esto que es esa paradoja, ¿no? La persona más importante del mundo y que está más en escena. Claro, como que Maradona... Todas las miradas se concentran ahí, digamos. Maradona le gustaba ser el eje de la escena, ¿no? Sí, y había Messi, una comodidad. Messi es como más lateral, es que podíamos buscar paralelos literarios también, ¿no? A ver. Messi, digamos, es como una especie de carácter de periferia que se va volviendo canon, pero casi sin querer, ¿no? Digamos, es como, sería como esos autores que terminan siendo centrales sin querer. Ponele, yo qué sé, Saer. Claro. Es decir, esos autores destinados a no estar en el centro, que poco a poco la historia los va centrando, ¿no? Y en cambio Maradona estaba perfectamente convencido de que iba a estar en el centro y de que él era el centro, y en ese sentido había algo como más, si querés, podríamos decir borgiano, o incluso de algún modo podríamos decir cortasiano, es decir, cuando alguien tiene los gestos que debe tener un líder de su generación, dice lo que se espera que diga. Entonces, bueno, ese accidente por el cual Messi está en el centro de los focos sin querer, me parece que lo convierte sutilmente en un buen personaje. Es decir, digo, Maradona es como un gran personaje de teleteatro, pero muy evidente. Messi es como ese no personaje que te exige entonces observarlo como con más delicadeza para encontrarle algo. Y me parece que su postura física es interesante, esos tatuajes que se está haciendo como para, digamos, sobreactuar una personalidad que no tiene. Me parece que podría protagonizar un buen cuento, Messi. Iba a eso. Alguien se preguntará por qué estamos hablando de todo esto en un programa de libros. Bueno, hay una relación, obviamente. Es que la literatura es una manera de mirar. Sí, claro. No me parece que la literatura sea un tema, ¿no? Al contrario, habría que literaturizar el mundo en ese sentido. Y, digamos, una hoja cayendo o una pelota cayendo o una gota cayendo deberían tener la misma cualidad paisajística, ¿no? Son cosas observables poéticamente. Bueno, y la última tiene que ver con que publicaste ahora un libro de poesía que en realidad ya habías publicado antes en España, que es otra constante que se da en tu obra, ¿no? Primero en España, después en Argentina. Sí. Contanos un poco de qué es sobre la locura, básicamente. Claro, es un libro de poemas que se llama Patio de Locos, que se publicó en una editorial que quiero mucho como lector, que es Gog y Magog, que publica excelentes libros de poesía y también de traducción de poesía.
y ahora abrió una colección de ensayo, ha publicado a Fabio Moravito, una editorial que a mí me gusta. Y Patio de Locos narra la vida en un manicomio, donde vamos conociendo a los distintos locos. Está el de la muleta rota, que es alguien que se rompió una pierna en el pasado y entonces partió su muleta, y ahora que se curó la pierna está esperando a que se cure la muleta. Está el loco veterano, que siempre le dice al enfermero: tenés que aprender a distinguir los locos de los locos. Y poco a poco, cuando vamos conociendo la vida en este manicomio, que está presentado en verso, pero que tiene una cierta cualidad escénica también, hay algo teatral, vamos empezando a dudar de quién está más loco, digamos, si el personal que atiende a los locos. Total, esa es la clave del libro, es que una es muy especie, bueno, lo recomendamos. Claro, es una especie como de pregunta sobre la lucidez. O sobre la locura, ¿cuántos tipos de locura hay? Claro, exactamente. Es un catálogo de locos en verso. Andrés, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto. Bueno, ha sido una locura y muchísimas gracias a vos. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.